el doctor Jesús Vergara Padilla en representación de José Ramiro Jiménez Molina. Por lo tanto, dado que nos falta por escuchar al doctor Jesús Vergara Padilla en representación de su procurado, se despacha entonces siendo la 1:07 de la tarde, ya declarada instalada formalmente la sesión de continuación del día de hoy, le concedo el uso de la palabra al doctor Vergara Padilla para que alegue en favor de su representado. Honorable defensor, me puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Esta defensa solicita de usted que en el momento de tomar la decisión que corresponda frente a José Ramiro Jiménez Molina, no se imponga medida de aseguramiento. Esa es mi única petición. No voy a solicitar ninguna otra consideración, sino que no se imponga la medida de aseguramiento. Y las razones las voy a exponer enseguida, de una manera clara y concreta, porque llevo 4 días de ideas represadas que hoy quiero desbordar de una manera armónica, jurídicamente hablando. Quiero decirle, señor juez, perdón, voy a poner a funcionar el cronómetro un segundito para no tener problemas con los tiempos. Tranquilo, doctor, bien puede. Gracias. La petición que hizo la Fiscalía General de la Nación fue doblemente genérica. Primero, para todos. Y en segundo orden, frente al concierto para delinquir y no ante otros tipos penales. Olvidó el señor fiscal los requisitos de la medida de aseguramiento, que no solamente son los del 306 y siguientes, sino también los del 295. Y entonces yo pregunto, ¿dónde está la necesidad de la medida para el señor Jiménez Molina? ¿Dónde está la adecuación medios-fin para el señor Jiménez Molina? ¿Dónde está el test de proporcionalidad? ¿Dónde está la razonabilidad? Y entonces nos toca responder que la Fiscalía olvidó que las medidas de aseguramiento deben mirarse de manera restrictiva. Y con la forma como solicitó esta imposición, lo hace de una manera extensiva. Entonces la medida debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Y además olvidó el requisito del 306, la urgencia de la medida. O sea, ¿por qué es urgente una medida de aseguramiento frente a mi defendido? Y con el tema de la inferencia razonable, voy a plantear algunos parámetros, pero antes quiero verificar algunos aspectos jurisprudenciales. En la teoría jurídica alemana, en esa jurisprudencia se ha mostrado un concepto de razonabilidad que puede ser aplicado de manera satisfactoria solo si se concreta el aspecto de proporcionalidad. Y entonces ese tema de este test comprende 3 conceptos importantes que aquí fueron desconocidos. La adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido. La necesidad de la utilización de esos medios para el logro de ese fin. Y la proporcionalidad en sentido estricto. O sea, no basta, señor juez, citarla. Hay que realizar ese esfuerzo mínimo, ese test, siguiendo esos parámetros que nos ha enseñado el profesor Robert Alexi, para poder entender ese alcance. De lo contrario, sería muy tenue su aplicación si no se hace ese test. Y entonces esa restricción, según la sentencia C-575 de 2009, y también otro aspecto jurisprudencial muy importante es la C-022 del 96, donde empieza a hablarse de esa temática. Esa restricción debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo, que constituye un medio para alcanzarlo,
y que sea necesaria al no existir otro medio menos lesivo, pero aquí eso ha brillado por su ausencia. Igualmente en esa famosa sentencia C822 de 2005, también relaciona esa proporcionalidad como un principio de interpretación constitucional que tiene dos mandatos: la prohibición de exceso y la prohibición de defecto, aspectos que fueron desconocidos en el planteamiento de la Fiscalía. Y en el juicio de razonabilidad, señor juez, de esta causa preliminar, cuando esto incluye un análisis de proporcionalidad en sentido estricto, la comparación se realiza usualmente entre los fines y las medidas estatales de un lado y la afectación de intereses protegidos por derechos constitucionales de otro lado. Sin embargo, el señor fiscal mencionó la proporcionalidad en sentido estricto. Dijo que era adecuada para los fines buscados, pero no referenció el nombre de mi defendido. Que no había otra manera menos restrictiva, pero no hizo un análisis juicioso de esas otras maneras. Y dijo frases como esta: si en libertad sacamos plata a los bandidos, chaquetas que son reales, ¿quiénes las suministra? Es una pregunta que queda en el vacío, eso no es un argumento. Que tiene que ceder ante los derechos de la sociedad, porque uno sale con cierto temor, y todos en Colombia, de una u otra manera, tenemos temor, por diferentes razones, pero el temor no puede ser una justificación para imponer una medida de aseguramiento. Y dijo otra frase de abstracción: si los funcionarios de la policía delinquen, esos derechos deben ceder. ¿Y es que acaso aquí estamos solicitando una medida de aseguramiento para todos los funcionarios de la policía o para personas individualizables? Dijo otra frase: los compañeros con los cuales se trabaja están en la delincuencia. Es una abstracción, es una abstracción. Y concluyó diciendo que había construido una inferencia razonable. Es que la inferencia razonable no es numérica. La inferencia razonable es un concepto en el cual se agrupan diferentes medios de convección en esta etapa primigenia. Y habló de aspectos para sustentar su medida. Cosas como estas. Ojo, a ustedes los tienen vigilados. Habló del tema de las chaquetas, el tema del chaleco antibala, de la herramienta, que estaban de turno, de la ubicación de los PDA, de la minuta de vigilancia, de la minuta de los cuadrantes. Esto en cuanto a la inferencia. Los antecedentes de las cédulas. Pero todos estos aspectos, señor juez, son la verificación de ese hecho indicador. Porque el hecho indicador para construir una inferencia debe estar debidamente probado. ¿Y cómo se prueba? Siguiendo la libertad probatoria. Pero la inferencia solamente nos da pie para una sola conclusión. Y aquí de esta inferencia sacaron cantidad de conclusiones. Y entonces dijo algo que me llamó mucho la atención. El arma no aparece en el BIP, Boletín Informativo Policial. No sé cómo habrá que hacer para que el arma llegue hasta allá. Porque... Y es un cinto. No es un medio probatorio. Es una información que se le da a la comunidad y la policía verifica qué niveles de información deben llegar. Que el arma no fue ingresada a ese BIP. Meras abstracciones. Que no está en el inventario de la estación. Entonces, que la fiscalía abra una línea de investigación a ver por qué no está en el inventario de la estación, porque mi defendido la entregó como está registrado debidamente. Hizo referencia, señor fiscal, al artículo 306
y luego pasó al 307, numeral primero, y después llegó al 308. Y en ese salto argumentativo, el señor fiscal olvidó que el 308 no se puede aplicar con el solo encabezado si no se desarrollan cuando menos uno de esos requisitos que aparecen allí: peligro para la sociedad, peligro para la víctima, obstrucción a la justicia y no comparecencia al proceso, cuando menos uno. Pero frente al señor Jiménez Molina no desarrolló ninguno, no desarrolló ningún requisito subjetivo. Entonces, ¿cómo aspiramos que se conceda una medida de aseguramiento de ninguna clase, ni privativa ni no privativa, porque no se desarrolló? El señor fiscal, con todo respeto, se dedicó mucho a sus diapositivas que desplegaron los logros de la DIJÍN, y en los que están ahí los logos, no se ve el de la fiscalía por ninguna parte, pero no le dio énfasis a su temática en desarrollar esos requisitos subjetivos, cuando menos uno, que en el mundo moderno del derecho penal se conocen como los tres riesgos: riesgo de obstrucción, riesgo de reiteración y riesgo de fuga, y que en algunas legislaciones, como la colombiana, se asimilan a peligros. Entonces nos habló de Plazas Verdes, de Valle de Lilí, que existe proyección criminal futura. Frente al señor Jiménez, estamos hablando del evento 9, porque él marcó unos eventos y no tiene por qué colocar a él en otros eventos. Entre otras cosas, porque las demás personas también gozan de la presunción de inocencia. Yo no vengo aquí a construir una defensa inferencial sobre las cenizas de los otros indiciados, ya imputados, como hizo erróneamente ayer un colega. Entonces, muchas sentencias condenatorias, dice la fiscalía, y no se ha logrado que la situación cambie. ¿Eso es culpa de Jiménez Molina o es culpa de una política criminal del Estado que ha sido aprovechado para llenarse los bolsillos de plata ilícita? ¿Eh? Que existe una proyección criminal. ¿De quién? Y frente a la gravedad y la modalidad de la conducta, que fue lo único que trató de desarrollar de ese artículo, nos habló de las funciones en una organización, nos habló del conocimiento de quiénes son responsables de conductas punibles. Que qué miedo meterse con los funcionarios de la policía. Yo, la verdad, no tengo miedo de ejercer mi trabajo. Ni tengo perro tampoco que me cuide. Y eso que viví una experiencia entre 2014 y 2018, estuve sometido a un programa de protección y no tengo miedo. Cuando uno tiene miedo de su trabajo, debe dedicarse a otra cosa. Ansiedad por dinero. Nos habló de ejecución coordinada de los hurtos. Y es que el señor Jiménez está mencionado en algún hurto. Cambio de teléfonos en cada hecho. ¿Cuántas veces el señor Jiménez ha cambiado de teléfono? Que hay infiltraciones de organizaciones criminales. El señor Jiménez, ¿a quién ha infiltrado? ¿A quién ha penetrado? Porque la infiltración y la penetración son situaciones diferentes en la órbita de la investigación criminal. Que entregan radios, uniformes, que cuando se encuentran con ellos no son detenidos, que se actúen con participación criminal, y que no obstante que ha habido penas altas frente a las conductas imputadas, siempre ha existido, dice la Fiscalía, un ataque directo a la sociedad, a las víctimas y a la administración de justicia, y que eso para él es totalmente desalentador. Ese es un concepto más de criminología.
que de sustentación de una solicitud de una medida de aseguramiento. Dijo el señor fiscal, la gravedad de la conducta va más allá de lo que se ve en los diferentes eventos. Y entonces, ¿por qué no la trajo? Porque aquí no podemos traer sofismas, hacer afirmaciones al vacío, solo para lograr un punto en el cual se logra un propósito. No tiene nada que ver ese tema con mi defendido. Dijo algo que me llamó la atención. Las piedritas no son simples circones. ¿Cuáles piedritas, señor Jiménez? ¿Cuáles piedritas, señor fiscal? Son piedras lanzadas al vacío, pescando el río revuelto argumentativamente. ¿Qué tiene que ver el señor Jiménez con piedritas? Que se invierten recursos en actos delictivos, que se movilizan en atrocidad, claro. El señor Jiménez cometió el gran pecado de movilizarse de Cali a Bogotá a realizar cursos de ascenso. Sería la única prueba que tendría la fiscalía, inferencialmente hablando, corrijo la palabra prueba, que no es debida, la única inferencia que tendría. Viajó a Bogotá, se internó en Cibaté, no porque esté loco, sino porque queda la escuela de policía donde se hacen los ascensos, y entonces viajó a otra ciudad. Nos habló de una secuencia de eventos, de un ronroneo de que tiene el infiltrado. Dice el señor fiscal que está cumpliendo con su deber. Claro, está cumpliendo con su deber. Pero aquí, en esta argumentación, no cumplió con su deber. ¿Y el deber cuál era? Desarrollar adecuadamente unos parámetros para afectar algo tan grave y tan delicado como es el derecho a la libertad. La posible continuación de la actividad delictiva. ¿Con qué parámetros demostró? Y trató entonces de hablar del numeral 7, que tiene que ver con pertenencia a grupos organizados, el número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos. Y entonces dijo que eso se desarrollaba con la calidad de los imputados, que habían civiles con ínfulas de comerciantes. Algunos de esos civiles están acá. ¿Y es que acaso los policías también no son civiles por la naturaleza de sus funciones? El hecho de que tengan uniforme no les da una naturaleza militar. Que son servidores públicos, claro. Que uno está en la casa y sabe que la policía está afuera. Y entonces uno ya no se siente seguro porque ya no confía en la policía. Eso no es un argumento para solicitar una medida. Eso es una consideración personalísima. Y dice también una frase, señor fiscal, que esto es una organización y esto no debería estar pasando. Perfecto, para eso está la fiscalía, para eso está la política criminal del Estado. Pero eso no es un argumento frente al señor José Ramiro Jiménez Molina, a quien se le sacó, se le sustrajo de esas aulas para tenerlo acá durante 5 días pendiente de una situación que va a cambiar su vida, de una decisión que lo tiene justamente en jaque, como está la familia en este momento, pendiente de esta decisión que se va a tomar por la judicatura. Yo no discuto que el requisito objetivo se cumple, pero hay que diferenciar requisito objetivo, diferenciarlo de inferencia razonable y diferenciarlo de requisitos subjetivos. Entonces, ese artículo 313 no tiene discusión, pero sí tiene discusión el tema que refiere el señor fiscal cuando dice que estamos jodidos. Claro, estamos jodidos con este tipo de investigaciones que se hacen y que cuando
de verdad quiere mostrar resultados, existen sesgos interpretativos que no cubren lo que es una investigación adecuadamente realizada. Por eso estamos jodidos. Yo creo que la palabra no se me puede censurar porque el señor fiscal la pronunció. Que no procede la sustitución frente al cohecho. Claro, es que no puede proceder frente al cohecho, ni siquiera frente a ningún otro delito, por lo menos en el caso de mi cliente, que lo capturaron por concierto y después le cambiaron el tipo penal, porque yo no voy a pedir ninguna sustitución de nada. Luego hizo un listado la fiscalía, un listado de una serie de situaciones que corresponden a las no privativas de la libertad, pero un listado sin análisis, poco juicioso, con el debido respeto que merece el señor representante del ente acusador. Leyó someramente, por ejemplo, la vigilancia electrónica, que no. Que la vigilancia en establecimiento, tampoco. Que la presentación periódica, tampoco. Que salir del país era casi una fuga, así dijo. Que comunicarse con personas no era viable porque las personas están asustadas. Todas las personas en Colombia están asustadas. Yo no tengo mascota. Yo por eso tengo un tigre, ¿verdad?, que me acompaña. Pero es simbología mía. Dentro del libre desarrollo de la personalidad que tengo derecho, puedo tener un tigre que me acompañe porque este tigre me identifica con la fuerza, con la argumentación, con la coherencia. Pero yo no puedo decir que todas las personas están asustadas y que por eso hay que meter todos los policías a la cárcel. Que los del banco de imágenes están amenazados. ¿Trajo alguna prueba? Mínima, inferencial. Ninguna. ¿Cuál? Y entonces, ¿por qué van a estar amenazados los del banco de imágenes? ¿Porque hicieron las cosas mal? Como lo analizaré más adelante. Y el señor Molina tiene que ver con esas amenazas que fueron anunciadas de palabra. Entonces, para el señor fiscal nada sirve, ni la caución, ni la prohibición de salir entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Y se le olvidó entonces desarrollar ese requisito de la urgencia. ¿Por qué es urgente? Que el señor Jiménez Molina no siga adelantando su curso de ascenso, sino que tenga que estar en un establecimiento de reclusión. Yo quiero recordar acá que la responsabilidad penal es individual, que el estándar exigido es la inferencia razonable y no se cumplió adecuadamente. Y esa inferencia razonable no es un capricho, se construye sobre la imputación fáctica y sobre los hechos jurídicamente relevantes. Se habla de la aparición del arma o de la no aparición del arma. Unas veces se dice que sí, otras que no. Y en la imputación, haciendo un traslado de esos hechos jurídicamente relevantes, se dijo que era algo infantil haber pedido plata cuando esas personas, sus teléfonos estaban intervenidos. Pues bien infantil es que si sabían que se había presentado ese evento, ¿por qué no aportaron entonces las grabaciones del momento en que este señor está llamando a Sebastián? Porque eso no aparece en el informe, que parece casi una sentencia, por eso le colocaron un título muy, muy bien analizado, el informe final. El fin de todas las cosas. Y la fiscalía olvidó que tiene una carga, que es un principio de objetividad en el artículo 117 de la norma instrumental ordinaria colombiana. El fiscal es el que dirige la investigación, no son los investigadores los que dirigen al fiscal. Y que en el artículo 200, como jefe funcional de la Policía Judicial, el fiscal tiene que hacer un control jurídico de sus acciones.
investigativas. Y entonces uno pregunta, oiga, en este informe, tengo aquí en la mano, en este informe, ¿cómo es posible a tomar una lupa aquí para mirar como investigador que soy? En este informe, en la página 7, señor juez, usted va a leer claramente. Y aquí se están haciendo cargos concretamente que el señor Jiménez hace parte de organizaciones criminales. Eso es un absurdo. Facilitar el actuar delictivo de la organización criminal en el desarrollo de los diferentes hurtos cometidos. Eso dice. ¿Hizo la Fiscalía un control jurídico de esa afirmación? Porque es una afirmación peligrosista. Es una afirmación del derecho penal del enemigo. La norma está por encima de cualquier cosa y podemos decir cualquier cosa porque lo importante es la norma. Y entonces, y por eso confundieron al juez de garantías cuando impuso la medida para una orden de captura. Algo tan restrictivo como eso. Por eso en la orden de captura aparece por cierto y otros. Yo me puse a buscar en el código cuál delito se titula otros y no lo encontré. En el 599-2000 me puse a buscar en códigos de otros países, porque yo dicto derecho penal en otros países también y no encontré ningún delito que se llame otros. Y entonces, ¿en qué quedamos? Si el juez de control de garantías impartió la orden de captura por un delito que no era deber de la fiscalía haberle hecho saber para que hiciera la corrección respectiva. Porque los jueces, conforme al artículo 10, pueden corregir los actos irregulares. Y de ese aspecto tenemos que decir lo siguiente, como análisis. La Fiscalía no cumplió esos parámetros de la forma de participación. Por ejemplo, ¿qué hizo Jiménez en cuanto a los elementos del delito de cohecho? ¿Qué hizo? ¿Qué realizó Jiménez en punto a los elementos de la coautoría como forma de participación de la conducta punible de cohecho? ¿Cuál es el elemento material probatorio a nivel diferencial que acredite ese acuerdo común? ¿Cuál es el elemento material probatorio a nivel inferencial que acredita la división del trabajo? ¿Y cuál es el elemento que acredita esa división, ese aporte importante o esencial? ¿Cuál es? Porque la imputación se habla de exigencia y luego de recibir, es ambiguo. Y en el informe, el informe final, la palabra final, se habla de solicitar dádivas, que es una cosa diferente. Y la coautoría y sus clasificaciones nos dicen que debemos hacer un esfuerzo para hablar de conductas cuando son de coautoría. Y tengo el libro de Derecho Penal Casuístico del doctor Yesí Viveros Castellanos. Nos dice una concertación previa, un diseño de un plan criminal, un principio de ejecución, imputación recíproca. Y nos dice que hay 3 clases de autoría, propia, impropia y tácita. ¿Y en cuál estamos nosotros? En ninguna. El tipo penal de cohecho y sus características. El tipo penal de cohecho es un tipo penal bien complejo. No es un juego. Pero antes de explicarlo, para demostrar que no hay inferencia frente a ese cohecho, debo decir que existe un elemento objetivo en las clasificaciones de los tipos penales, un elemento subjetivo, que son obligatorios los dos para que exista un delito.
Y hay dos más que se pueden presentar o no en cada tipo penal. Un elemento normativo y un elemento subjetivo específico que el profesor Zaffaroni llama la ultrafinalidad. ¿Cuál es ese elemento objetivo? Lo que está en el tipo y son de fácil percepción de los sentidos, que haya un resultado, que haya una mutación del mundo exterior, un nexo causal y personas con conductas y resultados. ¿Dónde estuvo eso? El subjetivo, el dolo. No hubo una argumentación que nos apuntara a ese dolo en un sentido de coautoría. Un elemento normativo, una valoración jurídica y una valoración cultural, o una u otra. Pero la valoración jurídica es si estaban en condiciones de ejecutar ese acto de acuerdo a sus funciones. Y ese elemento subjetivo específico o la ultrafinalidad del profesor Zaffaroni tiene dos parámetros: la tendencia interna trascendente o la tendencia interna peculiar. Y esa tendencia interna trascendente es cuando se dice para ejecutar u omitir un acto propio de sus funciones o para realizar uno contrario a sus deberes profesionales. Mire que son dos situaciones diferentes. En otras palabras, la Fiscalía, en este caso, no realizó una investigación penal digna. Y la investigación penal digna no es invento mío. Y la debida diligencia investigativa no es invento mío. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo que no es tan lejano, en el caso de Ginés Bedoya, en el cual obliga a la Fiscalía colombiana a que haga investigaciones penales dignas y con la debida diligencia. Y por eso tuve el orgullo de haber sido profesor de los miembros de la Fiscalía hablando de esta sentencia. Y los que menos fueron a escuchar ese curso que pagó la Fiscalía General de la Nación a través de la UNAT fueron los fiscales. Enviaron a los asistentes. No quieren prepararse en investigación penal digna. Y aquí están los resultados. El artículo 405 nos dice, en cuanto al cohecho propio, tiene verbos compuestos alternativos. Esos verbos compuestos alternativos son recibir o aceptar promesas remuneratorias. Son alternativos, no pueden coexistir al tiempo. Se aplica uno de los dos. Y ahí está el mejor ejemplo. Nos dio ayer el señor juez cuando está hablando el suplente, no puede hablar el principal. Dice, directa o indirectamente. Y entonces nos dice el profesor Zaffaroni que no basta recibir para sí o para otro o aceptar promesa remuneratoria si no se cumple con la ultrafinalidad, o sea, el para. Y ese para tiene tres opciones: retardar o omitir un acto propio de sus funciones o realizar uno contrario a sus deberes oficiales. La sentencia 54.509, SP 977-2020. El sujeto debe tener la facultad para decidir lo pedido o tener la posibilidad de hacerlo. Les voy a demostrar, señor juez, por qué motivo el señor Jiménez no estaba en posibilidad de cometer eso que la Fiscalía menciona como cohecho. Y entonces hay otros pronunciamientos de la Corte, 54.384 de 2021, que la gente debe tener la competencia para ejecutar el acto arbitrario, bien sea por acción o por omisión. Porque aquí nos ha contado claramente ese aspecto. No se ha dicho claramente ese aspecto. Y ya lo voy a plantear. Ahora voy a tomar el tema de la inferencia como concepto.
Y voy a hablar del indicio, porque es el indicio el que tiene la diferencia. El hecho indicador debe estar debidamente probado, la inferencia y el hecho indicado. Pero el indicio, según el profesor Jorge Arenas Salazar, mi profesor en la maestría en Derecho Penal en la Libre, el indicio tiene un contraindicio en el libro Pruebas Penales. ¿Y cuál es el contraindicio? Aquel factor que lo hace menos posible. O sea, que destruye el hecho indicador en cuanto a su probanza. Y vamos a mirar cómo en este aspecto hay unos contraindicios. Y vamos a tocar uno por uno. Primera referencia, página 106 del informe final. Nos dicen ahí en esa página 106 que la inspección que realizaron a un proceso, hay un informe de una señora Ana Medina Blanco, que es analista, en el cual coloca unos aspectos que tienen que ver con una interlocución de una persona que está hablando sobre una situación de unos policías que están supuestamente cometiendo una infracción. Alfredo se comunica con Sebastián, a quien le indica que estos manes se llevaron toda la herra. Se colocan entre paréntesis herramienta, eso ya es del analista, no es del diálogo. Y esos manes nos tienen controlados y están pidiendo 6 palos. El analista le coloca con 6 millones. A Carlos y Rulos. Sebastián pregunta, ¿qué le llevaron a Alfredo? ¿Qué le llevaron? ¿Qué se llevaron? Alfredo le indica lo que tenían, donde la abuela le dice que era herramienta de ellos, que andaba con una chaqueta de la verde y una gorra. Y entonces, ahí no dice que la chaqueta y la gorra hubiera sido objeto de un hallazgo por parte de la policía. Entonces vamos a mirar el informe final, en esa página en la cual estamos haciendo referencia, para que miremos exactamente cuál es el contenido de ese diálogo y a qué hora se produjo. Ese diálogo se produjo a las 17:10:58. Entonces yo pregunto, para ubicar el tema del contraindicio, para destruir la inferencia, ¿dónde está la llamada que se le hizo a Alfredo para que tenga conocimiento de unos hechos? Si es que los teléfonos están intervenidos, ¿por qué no la presentaron? ¿Por qué no la presentaron? Vamos entonces a la segunda referencia para el tema de los contraindicios. En la segunda referencia hay 2 policías que son de la SIJIN, en la página 107, que son los que hacen que estos policías, no puedo hablar en plural, mi defendido, se mueva a atender ese procedimiento. José Dani Flores Tobar y Carlos Ancísar Soto Gallego. Estos 2 policías entonces le dicen a la patrulla que les apoyen en ese procedimiento. Y allí está en esa página. Y entonces le dicen que aborden ese vehículo DIJB, DIB, corrijo, 876, color gris, y que lo trasladen hasta la estación de policía. Y allí lo hacen porque supuestamente han visto dentro de una actividad de seguimiento que hay unas personas que se suben a ese vehículo. O sea, los policías actúan a petición de la SIJIN. Y la SIJIN entonces está pendiente de ese resultado. Mal haría en gracia de discusión un policía en ser tan infantil, como menciona el fiscal de la causa, en hacer una actividad indebida
cuando sabe que la situación la tiene controlada la policía judicial. Pero seguimos con las otras referencias que tienen estos aspectos acá, muy interesante para que el señor juez los analice. La tercera referencia, la incautación del arma de fuego, en la página 107 está mencionado. La cuarta referencia, la incautación del vehículo, página 108, que no se realizó ninguna incautación del vehículo, se llevó a la estación. La quinta referencia, en la página 108, ahí se menciona unas comunicaciones y esas comunicaciones se realizaron a las 20:18. 20:18. Y dice así, voy a acercarme al computador para leer. Cogieron en un caso y él ya pagó una parte. Está hablando Carlos, uno de los que son las personas que están realizando los interrogatorios, pero esto lo dice antes de esos interrogatorios que ya entran dentro de una negociación con la fiscalía. Él ya pagó una parte, dice Carlos, y la otra parte le estaban pidiendo 5 millones más. A ver si con el crédito que ella sacó para la casa le puede prestar esos 5 millones. Ella le dice, no, es una mujer. Carlos dice que lo cogieron y él les habló claro. Y le dijo que él volteaba y le arrancaron pidiendo 15 millones. Mire cómo varían las cantidades. Y él les dijo que tenía 4. Mire cómo baja de 6, 5, 4, 15. Les había dicho que vienen desde arriba. Y él dijo que le iba a recibir 5 y que le iba a dejar en 10. Seguidamente le indica que gracias a Dios se salvó porque él está viviendo en Meléndez y hoy tenían para hacer un trabajo y no se pudo dar y pasó eso. Entonces pasan. Doctor Vergara, se le cerró el micrófono. Disculpe. ¿Hasta Bien, dónde me señor. escuchó? Disculpe. No, pasaron 4 segunditos. 4 segunditos. Bien, pueda continuar. 4 y luego dicen que 10. Y entonces los analistas investigativos tomaron en cuenta este aspecto al momento de preguntarle, oiga, ¿por qué se contradice? Porque usted nos habla aquí de esas cantidades y eso que esto lo hace a las 20:16 del mismo 28. Y en la sexta referencia, que es el informe que está que es en la página 109, él habla con una mujer, de la cual se dice que es la prima. Y entonces mire lo que dice el día 1 de marzo de 2022 a las 12 del día. Carlos comenta a MD, mujer desconocida, que ayer casi lo llevan preso. Me cogieron por Meléndez en la camioneta. Ya veníamos de hacer algo. Yo llevaba unas chaquetas de ley. Y tocó pagar como 5 pesos para poder salir. Entendiendo el lenguaje cultural, podemos pensar que está hablando de 5 pesos, pero 5 millones, pero está diciendo ahí cómo. O sea, nos tocó pagar cómo. Y entonces yo pienso que mirando estos argumentos con una lupa de la sana crítica, así sea a nivel inferencial, tenemos que partir que estas personas están mintiendo para sacarle dinero a sus propios jefes, para conseguir que les presten plata de un crédito, de una vivienda. Pero para la fiscalía eso no tiene importancia. En la séptima referencia está el interrogatorio de Carlos Alberto Moncayo. Mira lo que dice en el interrogatorio. Llamó a una prima, le digo, vos tenés que me prestes o que me des algo de lo de la casa, de allá, para ver si vos me puedes prestar 2 millones de pesos
para ver si transo a esta gente. Entonces, mire cómo hay un interés en una casa sobre la cual quieren, digamos, obtener un beneficio. Y menciona, yo no tengo, ahí es donde yo llamo a Sebastián, entonces la llamada que yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está esa llamada? Y dice algo que es bastante perturbador para un investigador. Perturbador. Dice el interrogado de algo que no debería decir. Ahí creo que está la conversación de Alfredo con Sebastián, pues donde hablan y dicen que cogieron a Carlos, cogieron a Dayan y le están pidiendo 5 millones. Lo dice el interrogado. Entonces, ¿quién le da la información para que diga eso que supuestamente corresponde a una interceptación que está custodiada por la fiscalía? O sea, un evento sometido al control de legalidad previo y posterior. Ahí hay una fuga de información. Y continúa este personaje. Que los policías, que uno de los policías le había dicho, y me dijo que a mí me llamaron desde la academia a decir que ustedes venían por acá y que ustedes habían salido y que de pronto venían con harta plata. Esto es lo que dice este interrogado. Contrario a lo que dice el otro. Estamos hablando de Carlos Alberto Moncayo. Y Dayan dice otra cosa, ¿no? Es que habla de un SPAR, que le dieron una placa y todo ese cuento. Y son dos situaciones totalmente diferentes. Lo mismo lo de la plata también. Dicen que le pidieron la plata. Después dicen que le dieron un papelito, decía 5 millones. El uno dice que le pidieron las prendas para empeñarlas y el otro no hace referencia a eso. Mientras Carlos dice que él llevaba uniformes, Dayan no menciona la palabra chaquetas por ningún lado. Y entonces, esto derriba la diferencia. Pero en el texto del investigador, dice en el texto del investigador, en esa página 110, dice que llevaban chaquetas de uso privativo de la Policía Nacional. Novena referencia, un punto titulado Verificaciones, en ese informe final, página 111. Mientras en un lado menciona el comparendo por la incautación del arma, en la anotación que aparece en el folio 120, se hace entonces, posteriormente en esa página 120, en la 10ª referencia del contraindicio, nos dice que no se evidencia reporte por parte de la estación de policía Meléndez en las cuales se haga mención a procedimientos de policía donde se haya realizado la imposición de comparendo. Pero el señor Dayan dice, no, es que yo fui a hablar con el teniente y me dice, yo no le puedo entregar el arma porque el arma fue entregada con un comparendo. Entonces, ¿cómo la estación de policía Meléndez va a decir eso? Y entonces, ¿dónde está la famosa corroboración periférica que no solamente es aplicable para delitos sexuales, sino para todos los delitos, porque no podemos investigar delitos sexuales de una manera y los demás delitos por otra? Y entonces que la Policía Metropolitana de Cali no tiene ninguna referencia sobre esa pistola traumática de numeración B29090744, marca Blow F0292. Terrible, ¿no? ¿Cuál es la labor de un policía en Meléndez? Hacer comparendo y lleva el arma a una oficina que se llama medidas correctivas. Lo que pase de ahí para allá tiene que investigarlo la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación penal digna, actuando con la debida diligencia para poder construir un verdadero
indicio que permita realizar una sana inferencia razonable. Pero eso no se hizo. Tiene la culpa el señor, la persona que yo defiendo, señor Jiménez Molina. ¿Tiene la culpa que en la estación no aparezcan los registros? Esa es una investigación para la estación. Él cumple con entregarlo. Lo que hagan los jefes de ahí para allá es cuestión que no le compete a un policía. Y en esa medida hace falta investigación. Y entonces tenemos que ahondar en otro criterio muy importante. El concepto de policía, dice la sentencia C024 del 94, una sentencia muy antigua, pero que planteó unos parámetros muy interesantes. El concepto de policía involucra varios criterios: poder, función y actividad de policía, por un lado; autoridades administrativas de policía; policía judicial, que no es una institución, sino una función, y que algunos miembros de la policía la cumplen; y una institución de civiles uniformados y armados, que es la Policía Nacional. Por eso la Corte dice, el concepto de policía es multívoco, debería llamarse más bien fuerzas de policía, palabra que no le gusta mucho a los militares, por ser los profesionales con la Policía Nacional. Entonces, estas fuerzas de policía tienen unas actividades. Y el servicio de policía, mal llamado servicio de policía, que es la actividad de policía que menciona la Corte, es de naturaleza preventiva. Y por eso el señor Jiménez Molina está trabajando ese día en un plan de prevención, y por eso es abordado por la SIGIN. Mire, para este vehículo, él no salió a perseguir a nadie porque era una banda criminal. A él le piden el auxilio. Desafortunadamente le tocó ese momento, pero no era el solo, había más personas que estaban prestando ese tipo de apoyos. Y entonces construimos la inferencia razonable solo porque estas personas, el señor Carlos y el señor Dayan, en su afán protagónico de obtener beneficios por colaboración con hechos que no deberían conocer porque son reservados, entonces llegan y tratan de enlodar un trabajo donde justamente se les incautó un arma. Y están los registros que el arma se incautó y están en ese informe final. Utilizando la idea. En el informe de las intervenciones telefónicas, mal llamadas interceptaciones, es claro que hablan entre ellos y no entre ellos y el señor Jiménez. Al inicio se habla de 6 millones. Y también, bueno, la Fiscalía de la Imputación nos habla de otro valor. Ese será un problema que tendrá que resolver allá dentro de la congruencia futura. La exigencia se da a entender que se hizo con palabras y luego se habla de un papelito. Papelito que, entre otras cosas, no entregó el señor Jiménez de haber existido. Ahora, yo tengo una crítica al procedimiento de la Fiscalía. Si bien las etapas son preclusivas, no se puede perder de vista que el señor Jiménez Molina fue privado de la libertad por el delito de concierto para delinquir y otros, tratando de impactar y buscar una medida de aseguramiento sin tener una base sólida, como efectivamente se probó en el desarrollo de la diligencia, para solicitar este tipo de medidas.
En esas consideraciones, entonces, tenemos que decir claramente que no hay un solo elemento, y no sé cómo hizo el señor juez de control de garantías para cometer ese error gravísimo en impartir una orden de captura por un delito que justamente no era el que se le iba a imputar a la persona. Eso afecta el derecho de defensa y de contradicción. ¿Por qué motivo? Y además está en contravía de tratados internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica nos dice en su artículo 7º, numeral 4, toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Señor juez, al señor Jiménez se le notifica por un concierto para delinquir y otros. Y el derecho de defensa, para eso la entrevista con el abogado se activa a partir de ese momento. Y nos preparamos para enfrentar un concierto. Y en mitad camino nos cambian las reglas equívocamente. Eso jurídicamente es imperdonable. No es viable. No tiene ninguna presentación. Y el señor fiscal dijo que no era el encargado de las órdenes. Pues no es el encargado de las órdenes, pero sí es el encargado de sustentar. Cuando pidamos la audiencia, porque la audiencia era reservada hasta el momento de la captura, para otros efectos ya no será reservada. Vamos a mirar entonces de quién es esa responsabilidad, porque vamos a exigir responsable frente a este punto. Porque se echaron por encima dos tratados internacionales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Ciudad de Nueva York. Artículo 9º. Numeral 2. Toda persona detenida será informada en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. De las razones de su detención. No está diciendo en flagrancia, sino en el momento que se le priva de la libertad. Yo reclamo de la judicatura el respeto por ese tratado que está por encima de la constitución política, que no se juegue con la libertad de las personas en un afán de protagonismo, con ligerezas, para luego después cambiar sobre la marcha aspectos que debieron haber mirado juiciosamente en el marco de una investigación penal digna y con la debida diligencia, tal como lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso fallo de Ginés Bedoya contra Colombia. No tiene presentación que a estas alturas de la vida estemos debatiendo un asunto de esta naturaleza. Y de nuevo, aterrizando la idea, lo único que vincula al señor Jiménez Molina son esos famosos dos interrogatorios. El de Carlos Alberto Moncayo, que no habla de Jiménez en ningún momento, y habla de unas llamadas que nunca aparecen, que hizo estando privado de la libertad. Y las únicas interceptaciones o intervenciones telefónicas que aporta la Fiscalía son dos. La primera, del día 28 a las 20:16, y la del primero a las 2:53. Por esa razón, es fácil inferir, si fuéramos juiciosos, que Carlos está mintiendo y se insiste que no se aportan intervenciones a la hora en que se hizo ese contacto entre Carlos y Sebastián, y tampoco se sabe por qué Dayan conoce el contenido pleno de esa intervención telefónica. Y el señor Carlos no habla del evento del Spark.
En cambio, el señor Dayan sí lo dice. Y no habla entonces de la asistencia a la chaqueta de la cual habla el señor Carlos. Pero miremos cómo se hacen las investigaciones en Colombia. Miremos cuál fue la pregunta del investigador. Miren una pregunta tan inducida. Puro pensamiento divergente. Una hipótesis que quiere probar y todo lo enfoca hacia el cumplimiento de esa hipótesis. Tiene 20 Mire cómo hizo minutos la pregunta. para terminar, doctor. 20 minutos más. Bien, pues. ¿Me habla, señor juez? Disculpe. Sí, señor. Tiene 20 minutos para terminar el alegato. Lleva hora y 10. Correcto, señor juez. Aquí tengo Usted, el control en la... usted ayer me indicó hora y media, entonces le vamos a conceder hora y media. ¿Listo? Correcto. Sí, señor. Bien, pues. Dice el investigador de pensamiento convergente. El investigador de pensamiento convergente tiene una sola hipótesis y quiere demostrarla a cualquier precio. Dice, Dayan, para el día 28 de febrero del año 2022, por labores de verificación, actuaciones de policía judicial realizadas por parte del grupo de los policías acá presentes, se ha obtenido de interés para nuestro proceso que para el día 28 de febrero ustedes fueron, por decirlo, retenidos en la estación de policía Meléndez de esta municipalidad, en donde le hicieron la solicitud de la suma de un dinero aproximadamente 5 o 6 millones de pesos. Entonces quiero que usted me hable detalladamente sobre esos hechos. ¿Qué pasó? ¿En qué vehículo iban? Con relación, Dayana, al evento de la fecha que indica acá el compañero del 28 de febrero del año 2022. Relátenos qué presenció, qué observó, si usted estuvo presente en dichas fechas para tal eventualidad, que nos haga un relato detallado de modo, tiempo y lugar sobre esta situación. Qué pregunta tan compuesta y tan direccionada. ¿Y dónde está el control jurídico de la fiscalía? Por eso yo cuestiono mucho un aspecto, y lo voy a decir dentro de estos 20 minutos o menos que me quedan. Los fiscales en Colombia no van a la inspección de cadáveres porque se contaminan, no hacen diligencias de campo porque se contaminan, pero sí hacen interrogatorio indiciado y ahí no se contaminan. Curioso, curioso ese tema. Y entonces, si van a ese interrogatorio, ¿dónde está el control? O si no van, ¿dónde está el control? Entonces, dice Dayan, estábamos en Nápoles, estaba con Carlos, pues íbamos para Meléndez, porque nosotros vivimos en Meléndez. Entonces digo a Carlos, dale suave porque nosotros llevamos una pistola traumática y una herramienta. No habla de chaquetas. Le pregunta el investigador, herramienta, ¿es unas uñas, unas porras? Sí, una herramienta como tal. 4 motorizados, de una, 2 por delante y 2 por detrás, y nos bajaron. Me dice que si tenemos algo raro en el carro, yo le digo, yo tengo una pistola traumática, pero que la tengo desarmada y está en la caja. Entonces él dice que le muestre y entonces abrimos el baúl, le muestra efectivamente la pistola, él vio unos bolsos y entonces empieza a revisar, a requisar los bolsos. Mira qué encuentra. En mi bolso había una muda de ropa, un pantalón y una camisa negra y unas botas y la pistola. Bueno, entonces el patrullero la mira y me dice, ¿y esto? Entonces yo le digo, dice Dayan, no, es que a mí me gusta vestirme así cuando yo voy a practicar el tiro. Entonces él me dice, bueno, listo. Puso el bolso por un lado, abrió el otro bolso cuando encontró la herramienta y dijo, ¿y esta herramienta? Entonces Carlos le dice, no, es que es de mi papá, que es constructor, y él tuvo el carro este fin de semana y seguro se le quedó la herramienta. Cuando requisa el otro bolso, que es el de Carlos, allí también hay otra muda de ropa igualita a la mía. ¿Y dónde está entonces la chaqueta? Y hablan hasta de un chaleco. ¿Dónde están? Pues que solamente tomamos fuera de ese principio de objetividad algunos apartes para lograr un propósito restrictivo de privar de la libertad. Eso no es lo apropiado. Dice Dayan, Carlos hace la llamada a un parcero. ¿Cuál es ese parcero? Sebastián. ¿Y esa llamada dónde está? Y dice también, él nos dice, refiriéndose a uno de los policías,
es un SPAR y nos da la placa del vehículo en el cual supuestamente había un seguimiento. ¿Ustedes creen que si estas personas se les dice abiertamente que hay un seguimiento, van a hablar de la manera como lo hacen la noche inmediatamente siguiente y el día 1 de marzo de 2022? Verificó la policía, la fiscalía, corrijo, si efectivamente los miembros de la SIJIN que pidieron el apoyo iban en un Spark. Ese es lo que había que verificar. Eso era lo que había que verificar y no lo hicieron. Y entonces aquí es donde el señor Dayan habla del episodio con el teniente. El teniente me dice que ya no me la puede devolver, o sea, el arma traumática. O sea, que el arma traumática no estaba en poder de Jiménez Molina, como erróneamente quiso inducir la fiscalía, inclusive en la imputación. El teniente me dice que ya no me puede devolver el arma porque los patrulleros del día anterior, o sea, el 28 de febrero de 2022, aparte que me la decomisaron, me hicieron un comparendo. Entonces me dice que ya con ese comparendo me la tiene que decomisar. Y entonces, no, la pistola así no me la devolvían. Y allí se presenta otro tema. El banco de imágenes. ¿Cuál es la validez de ese banco de imágenes? Ninguna. El artículo 213 dice, la Fiscalía dispondrá de protocolos previamente elaborados que serán de riguroso cumplimiento. Y el Consejo Nacional de Policía Judicial, en acuerdo 001 del 18 de abril de 2018, estableció un manual de policía judicial, un manual de cadena y custodia y unos protocolos, unos formatos. Y la norma, lo único que dice es reconocimiento a través de fotografías o videos en el 152 o el reconocimiento en fila de personas. Y el 251 nos habla de otra forma de identificar a las personas, forma de caminar o correr, la línea direccional de los pasos, entre otros parámetros. Pero no se habla que sea válido un banco de imágenes, porque allí se contamina a la persona colocándole una cantidad de fotografías. Y entonces yo pregunto, ¿por qué no hicieron un reconocimiento a través de fotografías? Y ese reconocimiento, entre comillas, ¿es válido? No puede ser válido, porque no está dentro de los parámetros de las resoluciones que rigen la actividad investigativa en Colombia. Es un señalamiento. Es nulo. No hay un criterio que lo salve de ninguna parte. Ni el de fuente independiente, ni vínculo atenuado, ni descubrimiento inevitable, ni ninguno de esos parámetros salva ese reconocimiento, entre comillas, de ese banco de imágenes de las reglas que tiene el 152. El 252, corrijo. Entonces, señor juez, no hay una serie de contraindicios que derriban la inferencia razonable. Aparte que no se cumplió con el desarrollo de ninguna de las exigencias de requisitos subjetivos que establece el 308. Voy a aportar unos elementos materiales probatorios de la defensa, no para solicitar nada diferente a lo que he solicitado, sino para demostrar que, a pesar de que no se desarrolló la premisa, mi defendido no es un peligro para la sociedad, bajo ninguna manera. No es un peligro para la sociedad. Entonces, voy a descubrir, ya lo enviamos a quien corresponde,
el comparendo. Está en una carpeta que dice comparendo, para demostrar que efectivamente se realizó ese comparendo y que en esas condiciones, habiendo realizado ese comparendo, tenemos entonces claridad que no se trata de un procedimiento al margen de la ley, un procedimiento que está debidamente reglado, debidamente soportado en los procedimientos establecidos. Voy aquí a buscar un segundo, por favor, mientras busco aquí un documento. Entonces también hay una constancia laboral, en la cual se dice que el señor Jiménez lleva 11 años, 3 meses y 3 días en la Policía Nacional, lo cual es muy importante para establecer que es una persona que está trabajando. El señor Jiménez, hay un acta de declaración extra proceso de Kelin Joana Basante Velasco, en la cual ella dice que convive con esta persona y que aparte de convivir con esta persona, tiene un hijo de nombre SJP. Hay un extracto de la hoja de vida en la cual nos muestra que es una persona que tiene distintivo citación presidencial de la victoria militar y policial, tiene 2 menciones honoríficas, condecoración servicios distinguidos, clase especial por primera vez, mención honorífica por tercera vez, que tiene un gran volumen de felicitaciones y que no tiene sanciones disciplinarias y que por eso lo llamaron a curso de ascenso. Este es el hombre que queremos mandar a prisión sin una inferencia razonable y sin un requisito subjetivo, sin darle la oportunidad que afronte un juicio estando en libertad. También tenemos una factura de servicios públicos donde se demuestra que tiene una vivienda donde se puede ubicar. No es una persona que anda perdida. Y también, complementariamente, hay otro extracto de su hoja de vida en la cual se demuestran algunos cursos, seminarios que ha realizado y donde se prueba que efectivamente, por esas mismas razones, lo llamaron a curso de ascenso. Y está complementariamente el registro civil del niño, que nació en el mes 3, el día 23 del año 2014. SJB, el nombre del niño. De esa manera, señor juez, en mi reloj me quedan 2 minutos 40 segundos para reiterarle mi petición. Mi única petición, como lo dije al comienzo, y es que se abstenga de imponer medidas de aseguramiento. Porque no hay un requisito subjetivo y no hay una inferencia razonable. O sea que la fiscalía no cumplió con su carga, con los requisitos, y porque además no demostró los parámetros del 295, que debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable, y del 306, urgente, y no desarrolló esa inferencia, como ya lo dije. Y por ende, señor juez, el camino que nos queda, porque usted es un juez constitucional, es el de que el señor Jiménez Molina esta misma tarde se vaya para su casa. Yo sé que hoy es día martes y hay una frase que dice, martes, ni te cases, ni te embarques, ni te vayas por otra parte, pero este martes sí debería irse para su casa el señor Jiménez Molina, porque legalmente
No hay ninguna manera de mantenerlo privado de la libertad. Hay que dar ese regocijo a la familia. Hay que decirle a la sociedad que los jueces no toman decisiones grupales, sino que el derecho penal es individual y que jueces y fiscalía son dos entidades distintas y que por ende usted, señor juez, que ha demostrado a lo largo de esta audiencia